Continuamos en este interesante repaso respecto a todo esto que es un síndrome bastante complicado, maligno, el marxismo como el asesino de nuestra democracia. El marxismo es una idea, una ideología en sí, un sistema de ideas cerrado que pretende configurar un nuevo mundo absolutamente distinto, con otros valores. Por lo tanto, es no solo el enemigo, sino el asesino de la democracia. Busca matarla. De ahí que hablen de una revolución, que puede ser por la vía armada o por la vía pacífica, e incluso por la vía pacífica, de todas maneras, tener preparada la vía armada, decía Lenin, en aquellos 21 puntos que exigían, que eran la condición sine qua non para que todos los partidos comunistas del mundo se integraran a esa internacional que daba las directivas, establecía la matriz universal de la revolución comunista, marxista-leninista. Por lo tanto, ningún partido comunista de ningún país es una versión original, es una versión autóctona, nacional, sino todo lo contrario. Es una filial, es una versión que representa a una internacional que estaba concentrada en aquel entonces, desde el año 1919, en esa Unión Soviética, de acuerdo a aquella proclama oficial de 21 puntos, extensísimo cada uno de ellos, con todas las condiciones necesarias para que un partido comunista pudiera integrarse a esa internacional y sea reconocido oficialmente. Así lo hizo el Partido Comunista de Uruguay, uno de los partidos más prosoviéticos, que tuvo precisamente ese periodo soviético. Hoy por hoy, la internacional comunista está camuflada, está, digamos, revestida de otras nominaciones, pero evidentemente configura las mismas premisas organizativas, revolucionarias, hacia, te repito, hacia las bases sociales, en la construcción del Estado como una unidad de poder monopólica, pero que de todas maneras privilegie económica y políticamente a las clases dirigentes de ese sistema. Es un sistema despótico. ¿Qué quiere decir esto? En terminología de Max Weber, es un sistema que responde a un interés de clase política, es un sistema que está dibujado, montado en su institucionalidad de poder, digámoslo así, en su estructura de poder al servicio de un partido político y de los dirigentes de ese partido político que van a ocupar distintos cargos público-estatales según el partido político, en este caso comunista, designe, priorizando incluso en sus documentos que sean integrantes activos, militantes del Partido Comunista, por encima de cualquier intelectual o profesional que esté capacitado y de todas maneras alineado a las ideas socialistas. Hasta en ese sentido son radicales en el Partido Comunista, ya llegando a instancias cada vez más profundas. Pero en las primeras etapas van combinando, digamos, en ese interés por el poder, van combinando alianzas, estrategias, se van relacionando con partidos de centro izquierda, de izquierdas moderadas, partidos hasta de centro que también transaccionan con ellos, y ahí comienza el error cuando se ven sometidos a esas transacciones o negociaciones legislativas, porque la revolución la haces por dos vías: tirando abajo la constitución de un Estado de Derecho, desmantelando todo el orden jurídico y permitiendo entonces un poder impune, omnímodo, que escape a las regulaciones legales, que escape a los controles legales, institucionales que se establecen en un Estado de Derecho, que debe responder siempre desde una república a la función pública, a la responsabilidad de la gestión pública, la transparencia, la rendición de cuentas de lo que se hace y ajustado a lo que la ley prescribe, y a su vez esa ley debe estar ajustada a lo que la Constitución prescribe que esa ley debe normativizar. Toda esa escala de un orden jurídico la rompe el marxismo para instalarte otro derecho, otra institucionalidad. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, selectiva y fría maquinaria de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. ¿Quién dice esto? El general chino
Kuo Sin Fu, creador del método de adoctrinamiento militar. En la lucha contra el enemigo no hay compasión. Esto se publicó en la Junta de Comandantes, en un trabajo de inteligencia para la interna militar de nuestro país en 1980, y tiene que ver además con el Che Guevara expresando este mensaje en la conferencia tricontinental el 16 de abril de 1967. Esto que acabo de leer es cita textual de lo que dijo el Che Guevara el 16 de abril del año 1967. No hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos. Atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite. Entonces su moral irá decayendo. Esto es Marxismo por Internet, un archivo del año 2013. Todo esto está perfectamente documentado. Tiene que ver con la doctrina maoísta leninista que asumió la revolución comunista castrista para América Latina. Asume el Partido Comunista de Uruguay también esa combinación de las estrategias marxistas-leninistas con el maoísmo. En definitiva, esta estrategia de lucha tanto soviética como china a nivel global y con sus aplicaciones en lo local, combinaban todas las dimensiones, las acciones directas con las indirectas, los elementos militares convencionales con los no convencionales. El trabajo de masas, es decir, los frentes obreros, como lo vemos ahora, los sindicatos del PCNT, los sindicatos únicos del Partido Comunista, es lo mismo, los frentes estudiantiles, esa es la lucha indirecta, donde están lavando cerebro, con discursetes, con retóricas de cuarta categoría, con esos mamarrachos de un marxismo de quinta, de militantes de panfleto, dale y dale matraca a los estudiantes del liceo, de la UTU, y ya le metemos en la escuelita las ideologías de género. Ya le metemos la ideología de género, le metemos la ideología de la sociedad inclusiva, los apartamos de los valores familiares, les decimos que deben integrarse a un gran cuerpo social que se debe construir, que la sociedad es de construcción y que el cuerpo humano es de construcción propia, para ir todos rumbo a una especie de masa amorfa, una unidad social. ¿Por qué? Porque a diferencia del liberalismo, que es un sistema abierto de pensamiento, y que inclusive se puede llegar a decir, bueno, no tiene validez si esto está planteado desde un liberal, como es mi caso. Podría considerarse quizá un punto a tomar en cuenta. ¿Cómo sería visto y criticado el liberalismo desde un no liberal, por ejemplo? Es obvio que un liberal va primero a narrar, a explicar, a fundamentar todas las virtudes o las ventajas que tiene un sistema libre de pensamiento, porque eso es en definitiva el liberalismo. El liberalismo es un conjunto de premisas, de principios filosóficos que parten de un axioma fundamental o de un principio, la libertad, el concepto de libertad. Se parte de ahí, del concepto de libertad. Por eso se hace un abanico abierto, cada vez más abierto, de posibles interpretaciones de la libertad como condición humana. La libertad en la condición humana. Si el ser humano es libre, ¿hasta dónde es libre? ¿Y en qué sentido es libre? ¿Con qué características es libre? ¿Y en dónde están las limitaciones de esa libertad? Y si acaso la libertad es lo contrario a la limitación. ¿Libertad es lo que no tiene límite? Bueno, todo eso se discute en el liberalismo. O la libertad es la capacidad de responder al pensamiento propio, de desarrollar pensamiento interpretativo, intelectivo, desarrollar conocimiento y emprender con responsabilidad una tarea humana y asumir una conducta determinada en todos los ámbitos de la vida. La libertad es la capacidad de seleccionar, la libertad es la capacidad de comprender un fenómeno deportivo, científico, cultural, político, periodístico. La libertad es la capacidad de movilizarse y comprar lo que quieras si acaso tenés el dinero para hacerlo. La libertad es la capacidad de elegir la carrera que quieras, porque te gusta, porque sentís vocación, lo que fuere. La libertad es la capacidad de cambiar de carrera o de oficio porque se te ocurrió que te gusta más otra cosa. La libertad es la capacidad de reunirte con quien quieras,
con quien te parezca que te sentís mejor. La libertad es hablar abiertamente de lo que pensás y recibir a su vez las críticas y la discusión respecto a lo que pensás. La libertad es la capacidad de respetar al otro por lo que piensa, lo que siente y por su proyecto de vida, conjugándose con la responsabilidad de aceptar el derecho del otro. Bueno, todo eso plantea la sociedad liberal y está en nuestra constitución y está en todas las constituciones de los estados republicanos democráticos occidentales. Por eso yo repito que es un fenómeno occidental. China no conoció esto, el mundo árabe no conoce esto, no se dio este proceso revolucionario. Sí se dio en países orientales que paradójicamente fueron invadidos y asumieron el modelo occidental desarrollándose notoriamente, como el caso de Japón, Corea del Sur, la Vietnam, que ahora es capitalista, Taiwán, Hong Kong, los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, que integran la Commonwealth. Por supuesto, el continente europeo, los países continentales, básicamente los más aletargados y más castigados, los de Europa del Este, que estuvieron alineados precisamente al marxismo, al comunismo soviético, y hasta la fecha siguen penando. Fíjate vos la invasión rusa a Ucrania, los conatos de invasión rusos a otros países aledaños, que desesperadamente le están reclamando siempre a la OTAN que los proteja, y todos con las banderitas de la Unión Europea, porque quieren estar alineados hacia el mundo más libre. El mundo libre que desarrolló la tecnología, la ciencia, que desarrolló esta tecnología del Estado de Derecho, de los tres poderes separados y a su vez complementarios en sus balances, en sus controles, principio de igualdad ante la ley, sufragio universal, tanto los derechos del hombre como del niño, de la mujer, somos todos iguales ante la ley. No se entiende eso de derechos de género, superponiendo una lista, capas y capas de cebolla de derechos de género, cuando todos somos iguales ante la ley, cuando la mujer ya conquistó todos los derechos igualada al hombre en todo sentido, y si acaso en la práctica social eso no se da, hay que corregirlo desde el punto de vista sociológico, pero no enmendarle la plana al Estado de Derecho como lo hacen ellos. Dicho todo esto, es evidente que buscan pervertir nuestros Estados de Derecho, nuestras democracias, jugando por dentro del sistema político. Y ahí está el grave error de Occidente. Occidente permite que su verdugo, su eventual verdugo, su secuestrador y asesino, juegue el mismo juego democrático de la libre discusión de las ideas. Pero ¿cómo discutir libremente con una idea que es totalitaria y es el verdugo que viene a matarte? ¿Qué estás discutiendo? ¿La forma de morir? ¿Estás discutiendo la manera en cómo vas a morir? ¿O cuánto tiempo de vida te va a dejar? Es como discutir con un sicario y que negocies con él, como se ve en algunas películas, que te mate en el momento menos pensado. Sería una cosa así. Tiene un contrasentido hablar de la libre discusión de las ideas, de abrirlas a todos los matices posibles, hasta incluso todo lo que hemos pensado tenemos que revisarlo nuevamente, ¿eh? Pero siempre sobre la base de la libertad y sobre la base de lo que dice la Constitución en nuestros principios fundamentales, de que la vida sea honorable, que sea de trabajo, que tenga propiedad privada y que sea una vida segura. Y tenemos además la responsabilidad de ser saludables, de cuidarnos y de cuidar nuestra condición también económica. Lo dice la Constitución. Todo eso no le importa para nada al marxismo, ni al marxismo-leninismo, ni al marxismo gramsciano, ni al neomarxismo. Es decir, el socialismo y el comunismo en todas sus variantes es una ideología totalitaria. Es autoritarista al comienzo y termina con un Estado totalitario ilegal. La dictadura comunista de Salvador Allende, libro fantástico, realmente, excelente libro, de Nicolás Márquez. Este hombre es argentino, por supuesto, oriundo de Mar del Plata, nació en el año 1975, es escritor, ensayista, analista político y abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es especializado en terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado por el Center for Hemisphere Defense Studies de la National Defense University en Washington, D.C., Estados Unidos. Asimismo, se graduó como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad FASTA, diplomado en Filosofía Tomista por la misma universidad, cursó estudios de bioética en la Universidad Católica de Murcia, España,
y ha brindado múltiples conferencias y exposiciones en Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa. Márquez es director, además del medio de prensa republicana, autor de 15 libros, entre ellos El libro negro de la nueva izquierda, Ideología de género o subversión cultural, publicado en el año 2016 y escrito en coautoría con el politólogo Agustín Laje Arrigoni, el conocidísimo Agustín Laje, quien está planteando la batalla cultural y hace muy poco tiempo escribió su penúltimo libro, La batalla cultural. Bestseller internacional, por supuesto, este libro, El libro negro de la nueva izquierda, muy recomendable, muy recomendable. En 2017 publicó La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara, muy recomendable. Biografía definitiva del Che Guevara, realmente muy recomendable. La Guerra Civil Argentina, los años 70, muy recomendable, de Nicolás Márquez. Y este libro es, creo yo, imperdible, imperdible. La dictadura comunista de Salvador Allende. Sus vulgares peroratas incurrieron siempre en lugares comunes, generalmente en lisonjas a las muchedumbres para hacerse aplaudir y en una constante tendencia consistente en cortejar los resentidos, las envidias y las pasiones irritables de las masas, dice el autor, respecto a lo que significó el perfil de personalidad política de Salvador Allende, un hombre dado a los lujos, a las licencias, o si vos querés, a la vida licenciosa de placeres y vicios, de whisky y mujeres de alta sociedad, tuvo varias amantes, no mujeres subalternas, no, digamos, sometido a la sumisión de agarrarse con cualquier chirucita, no, no, las mujeres de la alta clase social fueron sus amantes, siendo él casado incluso, y fue agente de la KGB, miembro activo de la KGB. Un médico mediocre de una familia de abolengo, que siempre sacaba minorías, se candidateó, tuvo una carrera política después de que se recibió con una tesis plagiada prácticamente, se recibe doctor en medicina y fue médico cirujano, prácticamente no ejerció, se dedicó a la actividad política y siempre tuvo cargos públicos importantes, teniendo una tercera parte, por lo general, del cuerpo electoral dentro de lo que él consideraba que era su expresión socialista, pero era un confeso comunista en la interna. Fíjate vos que en la madrugada del 5 de septiembre de 1970, es decir, a pocas horas de consagrarse presidente, Allende brindó una alocución que se dio en llamar Discurso de la Victoria, el cual tuvo fragmentos dignos de ser comentados, pues habló de la presencia del pueblo de Santiago, que interpretando a la inmensa mayoría de los chilenos se consagra para reafirmar la victoria que alcanzamos limpiamente el día de hoy, victoria que abre un camino nuevo para la patria y cuyo principal actor es el pueblo de Chile aquí congregado. ¿De qué inmensa mayoría hablaba el demagogo? Pregunta el autor de este libro, si solo contaba con el minoritario respaldo de un tercio de la población. Ellos siempre te hablan de la victoria, del nuevo momento del país, de la nueva sociedad. Bueno, de qué inmensa mayoría, ¿verdad? Y respecto a su insistente apelación a la palabra pueblo, ¿no? La izquierda habla mucho de pueblo, el pueblo, y se cobijan en esa expresión vaga pero abarcativa, dando la idea imaginaria, falsa y mítica de que todo el pueblo acompaña a ese proceso revolucionario que se enquistó por dentro del juego democrático de nuestros países. Eso pasó en Chile, como pasó en Uruguay ya después de los 15 años de Frente Amplio y que tienen estos discursos como Carolina Cose, que son berretas, son para las masas, son vacíos, y siempre hablan de su interés por cuidar el bien de todos y proteger el bien de todos, y que todos los uruguayos y las uruguayas, ahora en inclusivo, se sientan integrantes de una sociedad que cambia, que es más justa, que rompe con la desigualdad. Son siempre las 12 o 24 palabras, porque te están hablando desde las premisas básicas de una doctrina marxista y cada uno de esos puntos ha tenido el desarrollo teórico que Marx le dio y que luego criticó, profundizó, criticó desde el punto de vista del uso crítico del pensamiento intelectivo Antonio Gramsci como para decirnos, no, no, los comunistas vamos a tener que hacer la revolución por dentro del Estado.
no ir con las armas por fuera e ir a tirar abajo la propiedad privada y ya tirar abajo las cámaras del Parlamento, el Parlamento, el Poder Legislativo, y construir ya desde cero un nuevo Estado, como se hizo en la Unión Soviética y como se hizo con los derrocamientos de los distintos regímenes en la Europa del Este, como se hizo rápidamente en Cuba después de la Revolución Triunfante de 1959 de los Castro. No, ahora es larvariamente, sutilmente por dentro, vamos desmontando todas las capas estamentarias del Estado de Derecho hasta desconfigurarlo, hasta ilegalizarlo. Es lo que hizo Salvador Allende. Bueno, Salvador Allende llega a manifestar lo siguiente cuando le hacen una pregunta, qué es lo que él leía, en qué se inspiraba. Bueno, él dice, la verdad es que en mi época de estudiante, estoy hablando del año 26-27, 1926-1927, cuando recién ingresé a medicina, en las noches nos reuníamos porque vivíamos en una misma pensión y en voz alta leíamos El Capital de Carlos Marx, leíamos a Lenin, a Trotsky. Nosotros no teníamos fronteras, porque yo sé perfectamente bien que no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, pero esencialmente yo soy un hombre que actuaba. De antemano cabe concluir que si meras lecturas, dice el autor, leídas de vez en cuando por alguien en voz alta, en episódicas reuniones estudiantiles, fueron su formación marxista-leninista, que el obsecuente de Debré califica como solidez conceptual científicamente fundada, como si la quimera marxista fuera una ciencia o fuese una ciencia, convengamos que muy formado en la materia no estaba el flamante presidente chileno. En efecto, imagínense acá si fuera presidente Fernando Pereira o Carolina Cose. Siquiera están bien formados en la teoría marxista. No tienen idea de lo que es toda digamos, el acervo, la playa de teorías y de estudiosos y de críticas y críticas de críticas del devenir, de las dificultades que plantea esa ideología marxista a través de distintas capas generacionales, distintas corrientes de pensadores, y tienen que atravesar estructuralismo, constructivismo, postestructuralismo, posmodernismo, revisiones críticas del posmodernismo, las nuevas teorías filológicas, la teoría de la autopercepción, leer, bueno, todos los autores de aquella década del 60, los 70, los autores que ahora están integrándose como masa crítica fuerte en el Foro de San Pablo, todos, por supuesto, develados con sus autorías, sus libros hasta la fecha, del libro negro de la Nueva Izquierda por Agustín Laje y Nicolás Márquez, este autor, no tienen ni idea, ni idea. Son una especie de Salvador Allende de estos tiempos, cualquiera que subiera a la presidencia del Uruguay, Carolina Cose, Orsi, no tienen ni idea, te hablan con 24 palabras y son los títeres de un montaje que además es internacional y que va a desarrollar, a trazar, como ya lo hizo cuando ellos ya gestionaron parte del Estado, ella como presidente de Antel, luego como ministra de Industria, ahora como intendente, gestionan desde un diseño financiero, económico, que simula ser actos administrativos, pero que en definitiva está creado para el robo de el partido, para el robo de las huestes militantes, de las bases militantes, de todas estas organizaciones que son los distintos partidos de izquierdas marxistas que integran la coalición Frente Amplio, pero que ya es más grande, que integran el gran círculo que es el PIT-CNT y el Frente Amplio, jugándose la partida de volver al poder ejecutivo de nuestro Estado para continuar con el proceso revolucionario que ya emprendieron y que este gobierno de coalición no trastocó, no tocó para nada. Nuestro Estado quedó institucionalizado, legalizado desde un legalismo marxista que ya rompió bastante, dando golpes de Estado técnicos contra nuestra Constitución, y este gobierno no tocó. Por lo tanto, acá hay un gran pacto o transacción política que no se devela ante la opinión pública, no se dice. Vamos a cerrar esta nota con esto, porque ya se nos va lamentablemente, esto da para mucho, ¿no? Como los sponsors de Salvador Allende. Como el oficialismo era minoritario en el Parlamento, por ser Allende un presidente flamante y tras haber firmado protocolarmente su compromiso, aunque nada creíble, para con el respeto a la democracia y las libertades individuales, los congresistas de los bloques grandes, por cortesía y tradición institucional, cometieron el error grave de darle inicialmente señales de apoyo y con ello, Allende les arrancó el aval para concluir
las estatizaciones de las grandes minas de cobre, que representaba el 75% de las exportaciones chilenas, y las minas bajo explotación norteamericana, que eran el 80% de la producción nacional. Allende, al asumir, se encontró con la cuarta parte de la economía chilena estatizada, ya por obra y gracia del timorato entreguismo, de una especie de Kerensky, ¿no? Un precipitado Kerensky, dice Nicolás Márquez. Kerensky fue el predecesor de Lenin, era un timorato, un centro izquierda que tuvo un periodo, digamos, de gobierno, un interinato de 6 meses, si no me equivoco, 8 meses, y luego es derrocado, le dan un golpe de Estado, lo sacan para afuera, Lenin a Kerensky, muy débil, pero que ya venía con un proceso progresista, es lo mismo. Y el vernáculo Eduardo Frei Montalva, se llamaba así el predecesor de Salvador Allende. El otro ítem de intereses privados norteamericanos era la ITT. ¿Qué es la ITT? Bueno, recién se envió al Congreso un proyecto de expropiación, ¿no? Allende no expropió, confiscó bienes, confiscó empresas de los Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos siguió planteándole a través de la presidencia de Nixon, bueno, la posibilidad de cooperar económicamente. En consecuencia, las guapesas antiimperialistas del Nobel caudillo marxista generaron que la ayuda norteamericana desapareciera progresivamente en Santiago. De un promedio anual de 116 millones de dólares en aquel entonces, durante los 5 años anteriores, solo bajó a 8,6 millones. Estados Unidos invertía 116 millones de dólares, les confisca empresas a Estados Unidos, nacionaliza la explotación del cobre y de otras minas. Lo que quiere hacer ahora Boric, lo mismo, con el litio, y nacionalizar toda la explotación minera, robar, confiscar todos los capitales que se generaron con el sistema de capitalización y ahorro de pensiones en Chile. Se repite, es el loop, es el déjà vu del marxismo, marxismo-leninismo, marxismo-gramscismo o gramsciano, el neomarxismo. Es socialismo, comunismo, siempre es lo mismo. C'est la même chose, diría en francés. Pero que no se malinterprete, la reacción norteamericana contra el gobierno chileno no dejó a Allende sin financiación. Los imperialistas yanquis, mirá vos, viste, qué imperialistas bárbaros. Igual querían seguir ayudando. Esta se compensó muy bien. No le importó a Allende, no quiso saber nada con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recibió los aportes de la Unión Soviética, porque le había hecho caso ya al modelo cubano y del grueso de los países de la órbita, es decir, Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Canadá, los países de Europa del Este. Vale decir que no hubo complot mundial contra Chile, como tampoco lo hubo contra Cuba. No me da el tiempo hoy de narrarles un fragmento excelente de Carlos María Montaner, excelente escritor cubano exiliado en Estados Unidos, periodista que falleció lamentablemente este año, en un libro fantástico. Vale decir que no hubo complot mundial, pero además no olvidemos que Allende era comisionado rentado de la KGB desde el año 1961, y para la elección principal de 1970, la URSS lo respaldó con la financiación antedicha, siendo su triunfo el evento más importante en la historia de los pueblos de América, llegaron a decir. Festiva declaración del premier soviético de entonces, que era nada más y nada menos que uno de los más duros tiranos del proceso soviético, como lo fue Leonid Brezhnev. A lo dicho, cabe sumar que durante los casi 3 años de su gobierno, Allende obtuvo desembolsos equivalentes a 600 millones de dólares provenientes de países socialistas, entre muchos otros beneficios. Las relaciones con la Unión Soviética se han desarrollado muy positivamente, adquiriendo un gran impulso en este periodo en nuestros países. La política internacional de nuestro gobierno ha tenido un natural eco y simpatía en la Unión Soviética, lo que ha facilitado la mutua colaboración y el acercamiento internacional, dice en aquel entonces Salvador Allende, quien apenas fue investido como presidente de Chile, dijo que aceptaría la autodeterminación de los pueblos, perdón, y la no intromisión de los mismos, cuando ya la Unión Soviética estaba recontra entrometida con Chile y todos los países alineados a la Unión Soviética también, condicionando ya la política económica y diciéndole, che, sacá los yanquis para afuera, acá estamos en Guerra Fría, alineate con nosotros, y Chile se alineaba ya a ese bloque soviético, y los países de Europa del Este también, todos prosoviéticos, todos países socialistas, y alineado a Cuba,
y bueno, en una relación muy intensa con Fidel Castro, que estaba irradiando todos los ejemplos y las estrategias de la Revolución Cubana para que replicara en un modelo chileno. Increíble. Eso está pasando otra vez en Colombia, en Chile, en el modelo este populista, mezcla entre peronismo fascista arriba y un populismo socialista, Foro de San Pablo, entremezclado con ideas marxistas igualitarias, inclusive kirchnerismo. Frente Amplio acá, neomarxismo, sociedad igualitaria, inclusiva, distribución de la riqueza, renta universal, como reclamaron, ideología de género imperando en todo el Estado y rompiendo la laicidad del Estado. Foro de San Pablo, marxismo en el Uruguay. Socialismo marxista rumbo al modelo del socialismo del siglo XXI. Ese es el proceso histórico que en estos tiempos estamos viviendo en nuestro país, en todo nuestro continente latinoamericano y en el mundo. Por eso decimos en ese bloque con los coroneles Velasco y Bravo y con algún otro especialista que también se animó a conversar del tema, que Occidente está en jaque. Nos vemos mañana. Ramón, muchas gracias por estar ahí en la mesa de controles. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chao.